Elementos climáticos de temperatura. El presente trabajo está dirigido por los estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, a cargo del ingeniero Teodoro Huarhuachipán. Los integrantes son los siguientes: Farfán Segovia Juana Rosario, Oma La Torre Yarina Leonca, Mamá Nicosio Maxule y Eva Yucra Durán. Ante todo, un cordial saludo. En esta ocasión hablaremos sobre los elementos climáticos de temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una forma de representar a escalas macroscópicas la velocidad media de las partículas de un sistema. Se mide mediante termómetros, habitualmente en grados Celsius, y determina las sensaciones de calor y frío. Tipos de temperatura según la zona. Temperatura ambiente es aquella que se puede medir con un termómetro y se suele registrar en los espacios en los que se desenvuelve el ser humano. Las temperaturas pueden variar de un lugar a otro. Temperatura del cuerpo humano. El cuerpo humano cuenta con una temperatura. Esta no debe de superar a los 37 grados Celsius o 98 grados Fahrenheit. Temperatura según la sensación térmica. Temperatura seca. Se denomina así la temperatura del aire, prescinde de la radiación calorífica que se encuentra en el ambiente y de la humedad relativa de los movimientos del aire. Temperatura radiante es aquella que se toma en cuenta en el calor emitido por la radiación a los elementos que componen el entorno. Se emplea para determinar la sensación térmica. Temperatura húmeda es la temperatura que da un termómetro ubicado en la sombra. Factores que modifican la temperatura. Altitud. La altitud es uno de los factores que modifica la temperatura. Esto se debe a que la presión atmosférica disminuye a medida que aumenta la altitud, es decir, hay menor concentración de partículas de aire que conserven el calor. Latitud. Cuanto mayor es la latitud, es decir, cuanto mayor es la distancia con el ecuador, menor es la temperatura. La continentalidad. El otro factor que afecta a la temperatura es la distancia con el océano, es decir, la continentalidad. El aire cercano a los mares es más húmedo y por lo tanto retiene durante más tiempo una temperatura estable, y por el contrario, el aire lejano a los océanos es más seco, por lo tanto la variación de temperatura entre el día y la noche o la luz y la sombra es mayor. Las escalas de temperatura. A medir la temperatura, ¿no? Es relativamente un concepto nuevo, ¿no? Lo que puedo decir. Los científicos antiguamente buscaban o no sabían diferenciar entre el frío o caliente, pero tenían un método para cuantificar los diferentes grados hasta el siglo XVII, el siglo XVII. Y tanto en 1597 el astrónomo italiano Galileo Galilei inventó un simple termoscopio de agua, un artefacto en este caso, o artificio, que consiste en un largo tubo de cristal invertido en una jarra sellada contenida con agua y aire, de lo que se puede ver. Pero durante todas las escalas de la temperatura existen tres, ¿no? Que es la Fahrenheit, la de Celsius y Kelvin, que se puede dar a conocer, ¿no? Estas tres y las más conocidas. Daniel Gabriel Fahrenheit en 1636 nació, ¿no? Este gran científico alemán, físico alemán, que inventó, ¿no?, el termómetro de alcohol en 1709 y el termómetro de mercurio en 1714, que se puede. La escala de temperatura de Fahrenheit básicamente fue desarrollada en 1724, ¿no? Originalmente Fahrenheit estableció esta escala en la que la temperatura era una mezcla de hielo y agua sal. Estaba fijada en 0 grados y de lo que se puede divisar o todo aquello, ¿no?, que se puede dar a encontrar. Ya que la temperatura del cuerpo humano básicamente estaba fijado en los 30 grados, que se puede dar, o a 96 grados. Antiguamente se daba a entender eso, ¿no? Usando esta escala de Fahrenheit, se midió la temperatura en el agua hirviendo a 212 Fahrenheit en su propia escala. Más tarde Fahrenheit ajustó el punto de congelamiento del agua hirviéndolo a 30 Fahrenheit a 32 Fahrenheit, haciendo que el intervalo entre el punto de ebullición y el congelación del agua fuera de 180 grados. Luego las escalas de Celsius, ¿no? Anders Celsius es un conocido astrónomo suizo que inventó, ¿no?, la escala centrigada en 1742
escogió la fusión de hielo y el punto de ebullición. Después de la muerte de Celsius, en este caso Celsius dividió la diferencia entre la temperatura del punto, ¿no?, de congelamiento y ebullición del agua entre los 100 grados, ¿no? Y después de esta muerte de Celsius fue llamada la escala de Celsius, y el punto de congelamiento del agua se fijó en 0 grados Celsius y todo ello. La escala de Celsius toma precedencia sobre la escala también de Fahrenheit, ¿no?, como tiene denotada, ¿no? Luego Kelvin es como última tercera escala para medir la temperatura, que es comúnmente llamada, ¿no?, Kelvin, ¿no?, o representada en el sistema internacional como K, en este caso de Lord William Kelvin, que nació en 1824, un físico escocés que inventó la escala de 1854. La escala de Kelvin está basada en la idea del cero absoluto de la temperatura teórica, en la que todo el movimiento molecular se para todo eso de detectar, en este caso, ninguna energía de movimiento, en este caso, que se da esta teoría en el punto cero de la escala de Kelvin, que es la temperatura más baja que existe en el universo, que es menos 273.15 grados Celsius, en este caso, ¿no?, que se apoya de la división de la escala de Celsius. A continuación aplicaremos ejercicios según las escalas de temperatura. En el ejemplo 1, por ejemplo, nos pide convertir 100 grados Fahrenheit a grados Celsius. Aplicando la fórmula tendríamos 100 grados Fahrenheit menos 32, todo esto multiplicado por 5 novenos, que nos da un total de 37.778 grados Celsius. En el ejemplo 2 nos pide convertir 100 grados Celsius a grados Fahrenheit. Aplicando la fórmula tendríamos 100 grados Celsius por 9 quintos, y a todo esto le sumamos 32 y nos da un total de 212 grados Fahrenheit. En el ejemplo 3 nos pide convertir menos 90 grados Celsius a grados Kelvin. Entonces, aplicando la fórmula tendríamos menos 90 grados Celsius más 273.15 igual a 183.15 grados Kelvin. En el ejemplo 4 nos pide convertir 50 grados Kelvin a grados Celsius. Aplicando la fórmula tendríamos 50 grados Kelvin menos 273.15 es igual a menos 223.1 grados Celsius. En el ejemplo 5 nos pide convertir 3000 grados Fahrenheit a grados Kelvin. Aplicando la fórmula tendríamos 3000 grados Fahrenheit menos 32, a todo esto le multiplicamos 5 novenos y le sumamos 273.15, dándonos un total de 1922.039 grados Kelvin. En el ejemplo 6 nos pide convertir 200 grados Kelvin a grados Fahrenheit. Aplicando la fórmula tendríamos 200 grados Kelvin menos 273.15, a todo esto le multiplicamos 9 quintos y le sumamos 32, dándonos un total de 99.67 grados Fahrenheit. Gracias. Importancia para los seres vivos. Gracias a toda nuestra riqueza terrestre, podemos hablar ampliamente de las diferentes regiones climáticas que existen en nuestro planeta. Por ejemplo, tenemos a la región desértica, en las cuales tanto la humedad como las precipitaciones son escasas o nulas. La temperatura durante el día es muy elevada, pero durante la noche es muy baja. También contamos con las regiones selváticas o boscosas. Estas tienen una humedad y precipitación muy elevada y una temperatura muy alta. La temperatura determina la distribución de las especies. Este actúa sobre sus ciclos de vida y afecta en las actividades tanto de reproducción, desarrollo y de supervivencia de todos los seres vivos. Factores climáticos más influyentes en los seres vivos. Existe una amplia gama de variaciones climáticas, como por ejemplo las precipitaciones, la radiación solar, la temperatura, la humedad, la latitud, entre otros. Sin embargo, aquellos que definen un bioclima son dos. El primero es la temperatura y el segundo las precipitaciones. Un bioclima es aquel conjunto de condiciones climáticas que ejerce una cierta influencia sobre los seres vivos, en especial en su desarrollo. El clima como influencia en los seres vivos. El clima influye en la distribución de los seres vivos sobre todo el planeta Tierra, porque determina los ecosistemas. Estos, a su vez, determinan las especies de vegetales que pueden crecer en dicho ecosistema, y a su vez influye en las diferentes especies de animales que pueden colonizar dicho ambiente. Los procesos vitales de los organismos se ven afectados por la temperatura del ambiente, ya que los seres vivos realizan el proceso de termorregulación.
o regulación térmica, que por ejemplo algunos animales son de sangre caliente, como por ejemplo los mamíferos y las aves, y otros son de sangre fría, como los reptiles, los invertebrados, los anfibios, entre otros. Estos últimos tienen una fuerte relación con las condiciones ambientales, ya que dependen de estos para poder realizar sus procesos metabólicos. Estudios recientes muestran que tanto los reptiles como los artrópodos son vulnerables al calentamiento, esto como consecuencia del calentamiento global. Por ejemplo, algunos peces de agua dulce que suelen vivir en un ambiente de menos 5 a 5 grados centígrados, pues tras el calentamiento su ecosistema se vio alterado, y es por ello que su nivel de supervivencia disminuye drásticamente, a tal punto que estos pueden llegar a la extinción. ¿Cómo afecta el cambio climático a las especies? El clima influye sobre la distribución y los procesos de colonización de las diferentes especies. Por ello, tenemos tres factores importantes. El primero son inviernos más fríos, en el cual afectan a la supervivencia de los seres vivos. Segundo, tenemos veranos con mayores temperaturas o más calientes, en el cual afecta a la reproducción. Tercero, tenemos a la influencia indirecta de plagas y de enfermedades, junto con la competencia entre las especies. Importancia del ecosistema. El ecosistema es el conjunto tanto de organismos vivos, como son la flora y la fauna, junto con el espacio en donde estos habitan, espacio que puede llegar a ser alterado con mucha facilidad. Cada ecosistema presenta rasgos propios. Por ejemplo, algunos pueden tener suelos muy húmedos, con altos porcentajes de precipitaciones y con temperaturas cálidas, que esto tendría como resultado una vegetación abundante con una fauna muy diversa y colorida. Es muy importante tener en cuenta que los ecosistemas están fuertemente relacionados con la vida. Es por ello que el avance incontrolable de la actividad y desarrollo humano afecta profundamente los ecosistemas, provocando de esta manera alteraciones tanto geográficas como climáticas, y estos llegan a afectar tanto a la flora como a la fauna, e incluso puede llegar a afectar al mismo ser humano.